Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte vamos a hablar de la política nacional, política regional, tocaremos la insular y también, por supuesto, hablaremos de los municipios de esta isla de Gran Canaria, porque para ello tenemos con nosotros en los platós de Canal 4 TV a doña Vidina Espino, que es la secretaria de Comunicación de Ciudadanos Canarios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Vidina? Muy bien. Oye, me gustaría comenzar hablando de algo que es importante, los presupuestos generales del Estado, que también, en este caso, afecta a Canarias. ¿Se llevará adelante? ¿No se llevará adelante? ¿Se aprobará? ¿No se aprobará? ¿Cómo lo estaba viendo desde Ciudadanos? Bueno, nosotros estamos preocupados por todo lo que está sucediendo con los presupuestos. Vimos que se hizo esa presentación de Pablo Iglesias con el presidente en la Moncloa, algo que no es habitual, porque normalmente los acuerdos de presupuesto los llevan a cabo los partidos políticos y no se presentan de esa manera en la Moncloa. Vimos al señor Pablo Iglesias prácticamente ejerciendo de ministro de Hacienda, de Economía, ahora también de negociador del presupuesto en las cárceles, hablando también con personas fugadas de la justicia. Nos preocupa mucho todo lo que ha derivado la situación de los presupuestos, y además hay que tener en cuenta que son unos presupuestos en los que lo que se hace es subir básicamente los impuestos a la clase media trabajadora, a la gente que ha hecho un esfuerzo por salir adelante de la crisis, pues ahora se van a ver castigados con una subida de impuestos, y además tampoco se cumple el gasto. Se ha mandado a la Unión Europea, la Comisión Europea ha dicho que también le plantea dudas porque sobrepasan el gasto al que está limitado el Estado, con lo cual hay muchas dudas acerca de que esos presupuestos al final puedan salir o no adelante. En este caso, ¿por qué Pablo Iglesias es el que está encabezando todas estas negociaciones? Y el señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y el Partido Socialista están viendo los toros desde la barrera. Bueno, entendemos que sería ya de máxima gravedad que fuera el señor Pedro Sánchez el que vaya a la cárcel a negociar presupuestos. Se esconde detrás del señor Pablo Iglesias, que es el que le está haciendo este trabajo, y nosotros lo que entendemos es que unos presupuestos generales del Estado, donde se ponen los números de lo que se va a destinar a nuestra sanidad, a la educación, a la ley de dependencia, a las infraestructuras que necesitan las diferentes autonomías, no se pueden negociar precisamente con unas personas, con unos políticos que se saltaron la ley, que se saltaron la Constitución, que se saltaron su propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, hicieron una declaración de independencia unilateral e ilegal, y por eso están en prisión, con lo cual negociar presupuestos de todos los españoles con personas, con políticos que precisamente lo que quieren es romper el país, y vamos, que no están pensando en el interés general, aparte están pidiendo salir de prisión, están pidiendo que el gobierno de algún modo presione a la justicia para quedar liberados, lo cual es de una gravedad extrema. ¿Pero por qué no se ha negociado con Ciudadanos? Porque el señor Pedro Sánchez no fue anteriormente presidente, no es porque Ciudadanos no lo apoyara, sino porque en este caso Podemos no lo apoyaba. Nosotros hemos sido un partido que siempre hemos estado abierto al diálogo. En un primer momento se intentó una investidura con Pedro Sánchez y se llegó a un acuerdo con un programa que pactaron las dos formaciones políticas, y nosotros lo que le pedimos a Pedro Sánchez es que no siga por este camino, que no sigan negociando y pactando con aquellos que quieren romper y dividir a los españoles, que lo que tiene que hacer es volver a la senda del marco de la Constitución, donde nos encontramos nosotros, nunca nos hemos movido de ahí, y que vuelva a esa senda, que convoque elecciones, que es lo primero que tiene que hacer, porque él dijo que su intención cuando presentó el PSOE la moción de censura era para convocar elecciones. Hemos visto que no tiene palabra, que no ha convocado elecciones, y nosotros lo que le pedimos es que vuelva a esa senda de la Constitución, que convoque esas elecciones y que pueda negociar con partidos que si nos movemos dentro de que cumplimos la ley, porque con quien está negociando precisamente están en la cárcel por no cumplirla. Una de las barreras que ustedes ponen desde Ciudadanos y le han marcado los tiempos al Partido Popular, y a lo mejor puede ser por ahí por donde el Partido Socialista no quiere entrar en esas negociaciones. Hablamos del tema de la corrupción, tolerancia cero, por lo cual, visto lo visto, que están todavía las sentencias de los Jerez de Andalucía en el aire, donde a lo mejor pedirán ustedes dimisiones, no quieren entrar con ese pacto con Ciudadanos. Nosotros en las comunidades autónomas donde hemos llegado a acuerdos para que pudiese haber un gobierno, porque si no era imposible gobernar, con el caso de Madrid presionamos para eliminar toda la corrupción. Al final la señora Cifuentes tuvo que dimitir.
En el caso de Andalucía también se consiguió que Chávez y Griñán no siguieran siendo diputados en Andalucía con todo el asunto de los ERES, porque iban a ser juzgados por ese tema, y nosotros hemos presionado para limpiar la corrupción y que políticos corruptos o con imputaciones abandonaran las instituciones. Y en el caso de Mariano Rajoy sí que cuando finalmente hay una sentencia que viene prácticamente a condenar a todo el Partido Popular por corrupción, pues entendemos que era insostenible que el señor Rajoy siguiera en el gobierno. Él tuvo la oportunidad de dimitir y dar paso a otra persona de su partido para continuar con la legislatura. No quiso hacerlo y fue al final lo que llevó a esta moción de censura, que nosotros tampoco apoyamos. Nosotros también votamos en contra de esa moción de censura porque al final teníamos razón en lo que iba a ocurrir, que Pedro Sánchez no iba a convocar elecciones y lo que quería era quedarse en la Moncloa lo máximo posible. ¿Es más fácil negociar con Otegi que con el señor Rivera? Bueno, pues eso debe preguntárselo usted al señor Pedro Sánchez, porque parece que con quien quieren negociar es precisamente con partidos independentistas, con políticos con pasado vinculados al terrorismo. Creemos que lo que está sucediendo en este país es muy grave y no negocia él en primera persona, pero vemos al señor Zapatero, al señor Pablo Iglesias y bueno, todo apunta a que detrás de todos esos movimientos está el señor Pedro Sánchez, que lo único que quiere es a cualquier precio seguir en la Moncloa. Se está jugando con la sensibilidad de los ciudadanos. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional, le vamos a poner un impuesto a aquellos que cobren más de 130, que es lo que cobra la media de los españoles, más de 130.000 euros anuales. Se está jugando con eso un poco la sensibilidad. Mira que lo van a presionar a los ricos, mira que nos van a subir el salario, mira que nos van a... Bueno, con el tema del salario mínimo lo que se ha hecho es que se ha vinculado a los presupuestos, algo que no es normal, porque lo que se quiere hacer es que cualquier partido que vote en contra de los presupuestos, porque en esos presupuestos se suben los impuestos y además se aumenta muchísimo el gasto, cualquier partido que esté en contra de eso, pues al votar en contra del presupuesto te van a decir, estás en contra de que se suba el salario mínimo. Nosotros no estamos en contra de que se suba el salario mínimo, de hecho también lo hemos llevado como propuesta. Lo que pasa es que lo que no estamos de acuerdo es que se haga por un decretazo, sin llegar a saltándose la negociación entre sindicatos y empresarios, porque las subidas de los salarios no se hacen por ley, las subidas de los salarios se tienen que hacer conforme a la productividad, conforme a que la economía marche bien, porque si no hay que tener en cuenta que la mayoría de los puestos de trabajo en España y sobre todo en Canarias los crean autónomos, pequeñas y medianas empresas. Para ello va a ser muy difícil asumir de pronto una subida del 22% de los salarios de sus trabajadores por decreto. Había una subida pactada en 2 años que casi se iba a alcanzar ese salario, pero no se hacía de esta manera. Y no solo hay que pensar en esas personas que ven incrementado su salario, es que también lo que nos dicen quienes crean empleo, que no son los políticos, son los empresarios, son los autónomos, son los emprendedores, lo que ellos nos dicen es que asumir esa subida les va a impedir seguir creando más puestos de trabajo. Y hay que recordar que en Canarias tenemos 200.000 personas que no tienen empleo y lo van a tener más difícil si la economía se ralentiza y no se siguen creando puestos de trabajo por subidas de impuestos o por decretazos para subir los salarios, saltándose todo tipo de negociación entre sindicatos y empresarios. Estas medidas se han sacado con más para llegar y proyectar, en este caso, las elecciones de Andalucía, apoyar a la señora Susana Díaz para no ver un varapalo de la antesala de unas posibles elecciones generales. Bueno, en el caso de Andalucía resultaba muy hasta cómico ver cómo, creo que el pasado fin de semana, los abrazos que se daban Susana Díaz y Pedro Sánchez después de haber estado a punto, de esa guerra, ¿no?, que tuvieron entre ellos para la Secretaría General del Partido Socialista. Ahora parece que se llevan muy bien y puede que a la galería, de cara a los medios, de cara a la foto y de cara a la imagen, pero puede ser. Nosotros entendemos que eso que se ha presentado realmente es papel mojado, porque va a ser muy difícil que esos presupuestos salgan adelante. Las cuentas no cuadran, ya lo ha dicho también la Comisión Europea, con lo cual todo parece que es una puesta en escena, ya pensando todo en campaña electoral, digamos. O sea, simplemente es algo que saben que es muy improbable que pueda salir, y si sales a costa de qué, porque si sales a costa de ceder a posibles chantajes, al chantaje que están haciendo los independentistas, los separatistas, con lo cual todo parece que es una puesta en escena para ganar algún voto
pero nosotros creemos que la gente es inteligente, que tiene sentido común y que se da cuenta de todas estas cosas. ¿Espera un buen resultado en Andalucía, Ciudadanos? Bueno, es que después de ya prácticamente si no hay un cambio político en Andalucía, estaríamos hablando de más de 40 años con el mismo partido en el gobierno. Nosotros creemos que eso no es sano en democracia, que es importante que haya alternancia en los gobiernos, que entre diferentes partidos políticos. En el caso de Andalucía hemos visto cómo el estar tantos años en el gobierno ha dado lugar a toda una red clientelar, ha dado también lugar a toda una red de corrupción. Nosotros consideramos que es muy positivo que en las instituciones entre gente nueva, entre partidos nuevos, y se nota que Andalucía quiere ese cambio, porque si no van a ser, como decimos, casi 40 años del mismo gobierno. En los últimos sondeos sigue Ciudadanos en el tercer lugar. Bueno, nosotros estamos trabajando porque el sondeo es una foto de un momento, pero el sondeo que cuenta al final es el de las urnas, el de las elecciones, y la verdad que con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, yo creo que la ciudadanía cada vez está siendo más consciente de que Pedro Sánchez quiere estar ahí a cualquier precio, que le da igual pactar con quienes quieren destruir este país, que le da lo mismo tener que subir los impuestos a la clase media trabajadora, después del esfuerzo que hicimos negociando con el Partido Popular para bajar esos impuestos. O sea, que le da lo mismo cualquier cosa. Él, con tal de estar en la Moncloa, lo que sea. Nosotros creemos que la gente se va a dar cuenta de eso, y de hecho el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, el Partido Socialista, que tuvo ese momento de su vida cuando se conforma el gobierno, y era un gobierno de estrellas, y cuando se ha visto que el gobierno prácticamente se ha ido estrellando porque cada vez van cayendo más ministros, pues han perdido en las encuestas 5 puntos. De todas formas, como decimos, las encuestas son una foto fija del momento, hay que trabajar porque la verdadera encuesta serán las elecciones cuando llegue el momento. Esperemos que más pronto que tarde, con todo lo que está ocurriendo. Ha habido un cambio, por lo menos en la televisión pública, ya no se habla tanto de Ciudadanos. Bueno, la televisión pública ha sorprendido mucho, porque nosotros apostábamos porque se llevara a cabo el concurso, ¿no? Que el presidente del ente de la Radiotelevisión Pública Española se ha elegido por un concurso en base a un jurado profesional que elija a esa persona para gestionar ese ente. Sin embargo, el gobierno, con el apoyo de Podemos y una vez más de los independentistas y los separatistas, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue nombrar una persona a dedo, que es una profesional, de muchos años, Rosa María Mateo, pero que sorprendió mucho porque nada más llegar hizo unos cambios en informativos que fue llegar y arrasar de algún modo, ¿no? Hay quien habla incluso de purga, de quitar a determinados profesionales que habían estado durante la etapa anterior, gente que a priori yo en su trabajo nunca les vi que mostraran ningún posicionamiento ideológico, ni mucho menos, con lo cual a mí algunos de los cambios me sorprendieron mucho, la verdad. No sé, no conozco exactamente el tratamiento informativo que se nos está dando en televisión española, pero sí que lo que nosotros queremos es que la televisión pública sea independiente del poder político, que sea absolutamente independiente y plural. Y entonces creemos que la mejor manera de garantizarlo no es un nombramiento a dedo de una persona por el gobierno, sino una persona que sea nombrada por un concurso, o sea, que salga elegida en un concurso público, y a su vez ese jurado que forma el concurso, o sea, que elija a esa persona, pues tenga representación de todos los partidos. El señor Pablo Iglesias quería la televisión pública y la está manejando, y quería los telediarios. Algo importante tendría que ver el señor Pablo Iglesias en los telediarios para poder manipular a la sociedad. Bueno, ya lo vimos también cuando el señor Pablo Iglesias salió en aquella rueda de prensa diciendo: aquí tengo mi gobierno y quiero para mí el CNI, la televisión, y ya vimos que las políticas, la vicepresidencia, ya vimos que las políticas sociales no hizo mención, no le interesaba mucho en ese momento. Entonces, que cada cual saque sus conclusiones. Ni en esos momentos ni ahora tampoco, y menos de Canarias, porque el señor Pablo Iglesias no se le ha oído hablar de Canarias. ¿A usted no le extraña eso? Yo le puedo decir de lo que hablamos nosotros. El señor Pablo Iglesias parece que está muy ocupado hablando con Puigdemont, hablando con Junqueras, hablando con Rufián. A esa gente le dedica muchísimo tiempo. Debe estar muy ocupado, muy entretenido en eso, y no le preocupa lo que ocurra en otras comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, pedimos a Pedro Sánchez que abriera la negociación de la financiación autonómica, y tampoco ha querido. Dice que no hay tiempo, pero bueno, de aquí el 2020, que parece que se quiere quedar ahí hasta el 2020, hay tiempo para abrir la negociación de la financiación autonómica. Él
lo único que ha negociado hasta ahora es una financiación bilateral con Cataluña. ¿Para eso sí hay tiempo? Sí, para eso sí que hay tiempo y disponibilidad. Y la primera comunidad autónoma con la que se ha negociado, que por cierto 2.200 millones de euros se han negociado para que Cataluña los pueda pagar en cómodos plazos, porque hay que recordar que además es una de las comunidades autónomas, si no la más endeudada de toda España. Y en este caso el gobierno sigue mirando para otro lado y facilitándoles que tengan más dinero, que controlen la televisión para seguir en esa senda independentista, que tengan dinero para reabrir embajadas, y el tema de la financiación del resto de las autonomías pues no hay tiempo para tratar. Pero mientras hay más dinero para la televisión, para TV3, mientras hay más dinero para las embajadas, los niños y niñas en Cataluña siguen yendo a estudiar a barracones. Sí, lo de los barracones aparte es una cosa que ocurre en Cataluña y que también ocurre aquí en Canarias, aunque no sale mucho en las noticias. Nosotros lo hemos denunciado recientemente porque, por ejemplo, en Arrecife hay varios colegios, en Arrecife de Lanzarote, que los niños siguen en barracones, en Fuerteventura también. Nosotros no entendemos cómo, habiendo fondos, el gobierno de Canarias teniendo fondos, no se da unas instalaciones de calidad a esos niños, que esos barracones al final, pues las condiciones de calor, de frío, de viento, de humedad no son las mismas que estando en un aula con todas las condiciones. Entendemos que hay que suprimir los barracones en Canarias, sí. Y de hecho hay partidas, pero partidas que no se ejecutan. El último informe, por ejemplo, de la Audiencia de Cuentas, que hablaba de un fondo de compensación interterritorial que se da a todas las comunidades autónomas. En el caso de Canarias nos correspondían 47 millones de euros. Pues de esos 47 millones de euros hubo partidas que se destinaron a mejoras en centros educativos, pero es que hubo 11 millones de euros que no se ejecutaron, con lo cual con esos 11 millones de euros, sin duda, se podía haber acabado con todo este tipo de barracones en los centros canarios, con lo cual dinero hay. Lo que pasa es que que el gobierno de Canarias tiene también un problema de gestión en estos momentos, que no se ejecutan esas partidas, ese dinero que llega. Pero ha llegado a un acuerdo con el PP para aprobar los presupuestos de Canarias. Sí, han llegado a un acuerdo que todos lo hemos visto hoy en la prensa publicado, y viene a ser un poquito más de lo mismo que ocurre también a nivel nacional, digamos, porque hemos visto esa foto del Partido Popular y de Coalición Canaria, que parece también un anticipo de lo que tienen planeado para después de las elecciones. Y al final ha sido, digamos, una bajada de impuestos de un poquito de maquillaje, porque el IGIC baja solo un 0,5% y nosotros en lo que creemos que había que haber profundizado más y bajado mucho más, que es el IRPF, pues se baja de forma mínima también. Y apenas va a repercutir en el bolsillo de la gente. Creo que estamos haciendo los cálculos con nuestro equipo económico y nos salían como de rebaja del IRPF como unos 43 euros al año por persona, lo cual es una bajada pues casi insignificante. Y tememos que vuelva a pasar lo que ya pasó con los anteriores presupuestos del Gobierno de Canarias, en los que se presentaron a bombo y platillos medidas de bajada de impuestos, por ejemplo. En el IRPF también a las familias que tenían, o sea, se podían deducir hasta 100 euros por material escolar, pero sin embargo era 100 euros para toda la familia, no era 100 euros por niño, con lo cual al final son medidas que quedan muy bonitas en el papel, pero la repercusión y la efectividad pues en el bolsillo de la gente pues es mínima. Cuando una familia tiene un niño y el niño en la media o una niña, la media son de 300 euros. Sí, pero si además solo son 100 euros para toda la familia, cuando tienes más de un niño, pues apenas te ves beneficiado por esa medida. ¿No ha echado de menos unos presupuestos más participativos en Canarias? Bueno, nosotros pedimos participar de algún modo en los presupuestos porque lo que pedimos fue una reunión al Gobierno de Canarias para conocer sus presupuestos, para nosotros también poder aportar nuestras ideas, y el Gobierno de Canarias no nos ha querido recibir, algo que no entendemos, porque nosotros somos un partido que en las últimas elecciones tuvo el apoyo de más de 100.000 canarios. ¿Cómo va a ser eso? Sí, no nos han querido recibir para hablar de los presupuestos. El señor Clavijo, la señora Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, dijeron que iban a tener una serie de encuentros, lógicamente con los partidos políticos en el Parlamento y también con otros grupos, patronal, los empresarios, sindicatos y demás, y nosotros le hicimos la petición, registramos una petición de poder reunirlos
con ellos a título informativo para conocer los presupuestos y nosotros aportarles también nuestras ideas. Pues nosotros hemos seguido trabajando desde fuera del Parlamento, aunque por la ley electoral tan injusta que tenemos todavía, sí, nos quedamos fuera con 52.000 votos. Teniendo hemos más seguido, votos que el señor Casimiro Curbelo. Sí, unos 50.000 votos más casi. Hemos seguido presentando medidas y propuestas en el Parlamento. Entonces, en esta ocasión queríamos también hacerles llegar nuestras propuestas y que nos escucharan y nosotros escucharlos a ellos, porque además son unos presupuestos que se van a ejecutar el año que viene, en el 2019, y todas las encuestas apuntan también a que Ciudadanos entrará en el Parlamento de Canarias, o sea que son unos presupuestos que se van a ejecutar el próximo año. Y ni aún así nos han querido escuchar y nos han dicho que no nos reciben. ¿Ese podría ser el problema, la proyección de Ciudadanos en Canarias? Pues no sabemos cuál es el problema. Tendría que usted preguntarse a la coalición canaria y al gobierno, en concreto al gobierno de Canarias, que no nos ha querido recibir. Pero es que usted me ha dejado fuera de juego, porque hace muy poquito oíamos al señor Fernando Clavijo quejándose porque el señor Pedro Sánchez no la recibía y porque la ministra de Turismo que vino a Gran Canaria tampoco tuvo ni unos minutos de atención con los consejeros aquí en Canarias, por lo cual pues bueno, nosotros consideramos que somos hay una contradicción, partido, ¿no?, que tiene un amplio respaldo de la ciudadanía, sí, 100.000 votos en las últimas elecciones nacionales que obtuvimos en Canarias con 2 diputados y ni aún así nos han querido recibir. Uh-huh. Usted lo está explicando, pues un poco... Es una contradicción total, y él ¿no? se queja precisamente de lo mismo. Pero por lo menos y luego actúa de la misma manera. Sí. Debería dar ejemplo, ¿no? El gobierno de Canarias no nos ha querido recibir, nosotros seguimos insistiendo, de hecho estamos abiertos y todavía como todavía el presupuesto lleva todo, bueno, hasta diciembre casi, lleva toda una tramitación parlamentaria bastante larga, si todavía quisieran reunirse con nosotros estamos, vamos, dispuestos. ¿Se aprobará la reforma de la ley electoral canaria antes de las elecciones del 26 de mayo? Bueno, pues no las tenemos todas con nosotros tampoco en ese aspecto, porque sí que es verdad que ellas han señalado que para, aunque se apruebe en el estatuto, tiene que haber como un reglamento, ¿no?, para realmente ejecutar ese nuevo sistema electoral, para hacerlo posible, ¿no? Uh-huh. Un reglamento que dependerá del Parlamento de Canarias, con lo cual dependerá de la voluntad y del interés del Parlamento de Canarias para que se aplique o no en las próximas elecciones. Pues va a ser muy poco, ¿no? Por lo menos la voluntad. Pues los grupos que están en el Parlamento de Canarias se retratarán si no sacan adelante los trámites o el reglamento que haya que sacar para que realmente tengamos un sistema electoral más justo, más proporcional, en el que no se den casos como que pues un partido como la agrupación socialista Gomera tenga 3 diputados con 5.000 votos y otro partido como Ciudadanos con 54.000 votos en toda Canarias pues haya quedado fuera del Parlamento, si no son capaces de arreglar esa desproporción brutal que existe en el sistema actual, pues ellos quedarán retratados. Aún así, todas las encuestas que se hacen con el sistema actual, no con ese que está por venir, también nos dan presencia importante en el Parlamento de Canarias. Uh-huh. Pero no solo en el Parlamento de Canarias, sino en diferentes instituciones, sí, llámese sí, Cabildo, sí. En Cabildo y Ayuntamiento. Ya cuenta ya con la entrada de ciudadanos en las instituciones más cercanas, que son los ayuntamientos. Sí, también estaremos en los ayuntamientos. Eso apuntan todas las encuestas y lo que necesitamos es que esas encuestas se hagan realidad, que luego la gente también nos apoye y que vaya a votar, porque consideramos que hemos llegado a un punto en el que no nos podemos seguir conformando, ¿no? Ha llegado un punto, yo creo, en Canarias con la mala situación que tenemos de servicios, a pesar de que aumenta el presupuesto, siguen sin mejorarse en los propios municipios. Vemos barrios abandonados, cosas fundamentales que no se solucionan, también falta de servicios, de cuestiones básicas. Pues si la gente sigue votando lo mismo, no va a cambiar nada. Canarias no se transformará. Yo creo que la gente tiene que ser consciente de que su voto es muy importante para cambiar esa realidad. Uh-huh. Aquí en Telde se ha tenido que llevar por parte de Ciudadanos de Telde, ponérselo en voz al señor Saúl Ramírez y al Parlamento español para preguntar el incumplimiento o cómo está la situación de la deuda del Ayuntamiento de Telde, porque no había transparencia, no hay transparencia, no se le comunica a los propios concejales de la oposición que están en el salón de pleno.
Esa es la actitud. Es que, claro, cuestiones como esa resultan increíbles porque los ayuntamientos tienen que ser transparentes, no solo con sus concejales del pleno, sino con todos los ciudadanos. O sea, existen los portales de transparencia que tienen que tener todos los ayuntamientos, los tienen en sus páginas web y tienen que estar actualizados y tienen que tener información. Y aparte esa información tiene que ser accesible porque muchas veces se ponen unos documentos que no entiende nadie. Tienen que hacer también esa información accesible. Entendemos que no es de recibo que el Ayuntamiento de Telde pues no informe sobre cuestiones fundamentales como esa. Pero hay que esperar, como ha habido un cambio de gobierno, ahora hay que esperar que la señora ministra vuelva a retomar eso para poder contestar. Esto es el mundo al revés. Bueno, y lo tiene más fácil si contesta la alcaldesa de Telde, ¿no? No tienen que esperar a que conteste la ministra. Pero que no ha contestado en 3 años. Pues ahí se ve la voluntad y la actitud de ser transparente o no ser transparente sobre la gestión que uno hace. Si no tiene nada que esconder ni que ocultar, puede ser transparente. La entrada de ciudadanos a las instituciones, ¿cree usted que va a haber un cambio radical en la política ya más que enfrascada en Canarias y en los municipios? ¿A qué de se esa refiere política ya, podemos decir, clientelista, política del voto de esa red de amigos y de familiares y demás. De la coladera de personal por la puerta de atrás, claro, nosotros entendemos etc. la política de una forma muy distinta. Nosotros en su mayoría somos personas profesionales, todo el mundo tiene sus puestos de trabajo y ha venido aquí de forma voluntaria a aportar durante un tiempo. No entendemos la política como una profesión, lo entendemos como un servicio público, y eso es un punto de partida diferente y aparte limitado en el tiempo. Algo que tampoco se entiende en otros partidos, que empiezan muy jóvenes y se acaban jubilando también en política. Hay que tener en los partidos experiencia, gente con experiencia, pero eso no puede ser la mayoría de los casos. Hay gente que dedique toda su vida a la política como si esto fuera una profesión. Entonces, ese es el punto de partida que ya nos distingue. Y luego nosotros consideramos que las instituciones tienen que gastar en lo que realmente es importante, no en mantener ese tipo de redes, ese tipo de chiriquitos. En el caso, por ejemplo, en Canarias existen como 250 empresas y entidades vinculadas a las instituciones públicas. O sea, más allá de las instituciones públicas, existen todo tipo de empresas, entidades y demás, y precisamente ese tipo de organismos son el coladero para toda esa red clientelar. Nosotros, en el caso del Gobierno de Canarias, que tiene 42 empresas con un déficit de 160 millones de euros, esas empresas, pues lo primero que haremos será una auditoría para quitar toda esa grasa, toda esa grasa que no aporta nada a la administración, que precisamente es el lugar donde colocar a amigos, a personas del partido, familiares, conocidos y demás, ¿no? Pues con esa medida se cargará toda la red de clientelismo político. Bueno, la idea es que entre aire fresco en las instituciones y la idea es que en el sistema esté quien tiene que estar y quien está trabajando y quien está aportando, quien está ahí porque entró de una manera que no debía estar en una empresa, porque eso ha entrado porque pertenece a un partido político, ¿no? Eso lo vemos mucho, que pues pierden el acta de concejal y lo colocan en una empresa pública, pero ¿no? Por lo menos que trabaje, pero es que no trabajan, y algunos es que no aparecen ni... y tiene un cargo pero que no se desarrolla, pues no tiene proyecto. Habrá que examinar caso a caso y digamos empresa por empresa, pero nuestra intención es, como decimos, quitar toda esa grasa que tiene la administración, que al final es una rémora y que hace que esos 160 millones de euros de déficit de empresas públicas no se puedan invertir en sanidad o en educación o en la ley de dependencia, que hay 10.000 personas en Canarias que tienen el derecho a la dependencia reconocido y todavía no reciben el dinero. 10.000 personas, una situación grave. Podríamos hablar de 100, 200, pero 10.000 con el derecho reconocido y que no tengan la ayuda, cuando tenemos todo este tipo de empresas y de chiringuitos gastando dinero, no se sabe a veces para qué, pues todo eso hay que replantearse. Pero hay administraciones, por ejemplo, el Cabildo Insular de Gran Canaria, con del reparto de los 58,5 millones de euros en los diferentes municipios, salvo 8 que se ha quedado fuera, hemos visto como tiene un superávit y tiene más de 400 millones en cuenta bancaria, pero vemos como hay 2.000 personas en lista de espera para tener una plaza en una residencia y no se ha creado, nada más que hay 23 plazas en 3 años. Sí, es que en el caso de, porque has nombrado varios asuntos, el tema del dinero que se reparte a los municipios, sí. En este caso es curioso porque el presidente del Cabildo, Antonio Morales, luchó y batalló para que el fondo del FEDECAN
los fondos del Gobierno de Canarias se repartieran en función de la población y de necesidades. Sin embargo, en este caso, este dinero que reparte él lo quiere hacer en función de otros criterios, que parece que algunos ayuntamientos no comparten, porque parece que pueden ser criterios pues de afinidad política, más que nada, más que de necesidades. Y en el caso de ese remanente de tanto dinero que tiene el Cabildo de Gran Canaria, es verdad que la ley de estabilidad obliga a que ese superávit no se puede gastar todo. Es decir, porque tenemos también las administraciones que tienen que pagar sus deudas. Pero una vez que tienen las deudas pagadas o están cumpliendo con ese pago de deuda, hay dinero que se puede flexibilizar para que se destine a esas necesidades, como o sea, en el caso de los ayuntamientos se ha permitido, ¿no? Entonces, es una cuestión también de voluntad política y de querer hacer las cosas. ¿Y usted que hay voluntad política? Es que en el caso del Cabildo de Gran Canaria, yo recuerdo que cuando el primer año de mandato tanto se habló de un plan contra la pobreza en Gran Canaria y ese plan... ¿Dónde está? Ha desaparecido los presupuestos, por ejemplo. Algo curioso. Ese plan no tengo constancia de que haya continuado ni qué resultados está obteniendo. Lo digo porque era el gran plan que presentó el Cabildo de Gran Canaria en su momento, que había que luchar contra la pobreza en la isla. Tenía un plan específico para eso y yo no lo he oído nombrar más. No sé si usted lo conoce. Yo no lo he oído. Es que muy poco se ha oído de los proyectos del Cabildo Insular de Gran Canaria en estos 3 años de gobierno, salvo las obras de los fondos del FEDECAN, que son obras de dinero del gobierno de Canarias, no es del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sí, primero hubo todo ese enfrentamiento del Cabildo de Gran Canaria con el Gobierno de Canarias por esos fondos. Luego el Cabildo también ha estado muy lastrado al principio del mandato con todos los problemas internos que hubo en el caso de Podemos. O sea, ha habido varias cosas que yo creo que han lastrado al final la buena gestión del Cabildo de Gran Canaria. ¿Ha habido buena gestión? No, que no han posibilitado una buena gestión por parte del Cabildo de Gran Canaria, que la han lastrado, quiero decir, que no han podido realizar una buena gestión porque han estado liados en otros asuntos, en enfrentarse con el Gobierno de Canarias, en estar enfrentados los de Podemos entre ellos, me refiero a todo ese tipo de problemas. Pero en este caso ese enfrentamiento, uno de los enfrentamientos, las banderas que siempre ha ondeado, en este caso ahora la ha tomado el señor Antonio Morales, anteriormente José Miguel Bravo Laguna, era de ese desequilibrio del reparto de los fondos de Canarias. Sí, hemos estado en esa lucha. Ese maltrato que hemos visto. Sí, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, la isla ha estado en esa lucha, en esa pelea, pero es un poco, al final es para que tú te entretengas en lo que no es importante, en la pelea con el otro, quiero decir, porque al final lo que se busca, y es lo que busca siempre el nacionalismo, es el enfrentamiento. Entonces, lo que busca Gran Canaria, o en este caso, no Gran Canaria, sino el presidente del Cabildo de Gran Canaria en estos momentos, es ese continuo enfrentamiento con el Gobierno de Canarias o con otras islas, ¿no?, para tener, ganar unos votos o el respaldo de la población, y así, de determinada población. Así yo creo que realmente es algo que nos perjudica más que nos beneficia. Yo creo que tenemos que estar más centrados en lo nuestro, en sacar nuestro adelante y en gestionar bien, y no estar continuamente pues con ese, ¿no?, fomentando el proyecto insular y el enfrentamiento continuo con otras islas que no vienen al caso. Tampoco no va a ayudar a que mejore la gestión del Cabildo de Gran Canaria, todo lo contrario, porque el presidente está perdido en otras cosas. ¿Cómo se está llevando la implantación de Ciudadanos en los diferentes municipios, aquí en Gran Canaria, por ejemplo? Pues nosotros en lo que estamos trabajando es en formar equipos en los diferentes municipios, y en esos municipios en los que ya hay algunos, en los que ya tenemos representación, en el Ayuntamiento de Las Palmas tenemos 2 concejales, también uno en Santa Brígida, otros 2 en Arucas, y donde no estamos todavía dentro del ayuntamiento, estamos ya trabajando, llevamos un tiempo trabajando desde fuera de la institución, como el caso de Telde, registrando propuestas, registrando medidas, reuniéndonos con las diferentes asociaciones de vecinos para conocer también sus inquietudes, preparando los programas electorales de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas. Estamos haciendo todo ese trabajo previo que es muy necesario para luego presentarte con un proyecto sólido, solvente, escuchando a los ciudadanos y con un equipo a unas elecciones. Hay que hacer todo un trabajo previo, claro. Estamos viendo como diferentes formaciones políticas ya están presentando, por lo menos llevando esas primarias o esas elecciones internas para asignar candidatos y candidatas. Ciudadanos se está marcando su tiempo. Sí, nosotros estamos trabajando más como le comentaba, en el proyecto, en las ideas y en formar equipos, que en luego en los candidatos que llegarán. No, que los candidatos llegarán, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad ahora
trabajar en los programas, conocer las inquietudes de los ciudadanos, buscar soluciones y formar equipos. Y una vez que tengamos todo eso, daremos el paso para decir quiénes son nuestros distintos candidatos. Habrá primarias en aquellos lugares donde tenemos un número de afiliados elevado, que cada vez es más, o sea que va a haber muchos sitios con primarias, y en los lugares en los que no se celebran primarias, pues digamos los grupos locales harán su propuesta de los candidatos que quieren presentar. ¿El proyecto en Gran Canaria es presentarse en los 21 municipios? Pues en principio sí, nosotros queremos presentarnos en todos los municipios de Canarias. Llegado el momento, veremos al final dónde tenemos equipos para poder presentarnos. Nosotros tampoco somos un partido que actuemos de forma imprudente o nos liemos la manta a la cabeza. O sea, queremos ir a los sitios habiendo hecho un trabajo y contando con la gente adecuada para ello. No presentarnos de cualquier manera tampoco. Esos filtros que marca por parte del ciudadano para poder acceder a la formación, para poder participar, para poder presentar candidaturas, no solo pone tan fácil a aquellos que van a destrozar proyectos. Que hemos visto, hablamos claramente de aquellos que se cambian de chaqueta, los que se presentan hoy o se levantan en una legislatura siendo nombrados, como lo hemos visto en el Cabildo, se nombra a un consejero en una tarde y al día siguiente ya era tránsfuga. Sí. No esperó mucho, ya tenía las ideas claras cuál era el signo. Ahí ustedes hacen un filtro muy exhaustivo para no tener estos personajes que vemos en la política, que por la mañana es nacionalista, se viene a almorzar y es progresista y termina siendo de derecha cuando va a la cena. Bueno, nosotros somos un partido que está abierto a la ciudadanía, cualquiera que quiera puede afiliarse a la página web de Ciudadanos, lo que sí que es verdad que luego pues se ve un poco quién es esa persona, ¿no?, para aceptar o revocar esa afiliación, con lo cual cada caso se estudia, claro que sí. Hombre, las personas pueden cambiar porque pueden cambiar, pero no sí, claro, todo el mundo puede evolucionar políticamente, pero lo que sí que es verdad que no admite el partido son personas que hayan sido condenadas por casos de corrupción. Ese sí que es un tema que está absolutamente vetado, es una línea roja para formar parte del proyecto. Y eso en política hace falta. Bueno, por lo menos la demanda a la sociedad. Nosotros hemos puesto ese listón, que no queremos que personas pues que han tenido condenas por corrupción pues estén en esos equipos. Entonces es verdad que se hace ese filtro, como usted lo quiere llamar, pero el partido está abierto a cualquier persona, incluso si militaba en otro partido político, incluso, bueno, por supuesto, gente que haya votado a cualquier otro partido político, el Ciudadanos está abierto a todo el mundo que quiera venir a sumar. ¿Usted cree que la sociedad va a pasar factura a esos casos de corrupción, a esas personas que estaban vinculadas a la corrupción? Bueno, yo creo que al final quienes participamos en política, la política está tan desgastada y está a veces tan devaluada que tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros ponerla en valor, porque la política es muy importante, de la política depende pues muchísimos aspectos de nuestra vida, que tengamos más dinero en el bolsillo para poder gastar, si nos suben o nos bajan los impuestos, que se ayuden, que la economía vaya mejor o peor para que se cree empleo, que tengamos nuestros servicios bien cubiertos, que tengamos educación, que tengamos sanidad. Entonces, los políticos hacen una labor importante y tenemos que ponerlos en valor. O sea, la política tiene que ser una profesión honorable, y entonces yo creo que esa medida que nosotros ponemos en Ciudadanos de la corrupción, no, línea roja a la corrupción, es precisamente porque entendemos que hay que poner en valor también a la política. Precisamente porque los ciudadanos en las encuestas continuamente es uno de... les preocupa la imagen, la situación de la clase política, y eso hay que mejorarlo. En los datos sí, es el segundo problema de los ciudadanos. Exactamente. Y eso es preocupante. Sí, por eso le digo que hay que hacer un esfuerzo, los que ahora nos dedicamos a esto durante un tiempo, que hay que hacer un esfuerzo para presentar la política como una profesión, no como una profesión, como una dedicación, porque a veces se confunde como una dedicación honorable. Porque mientras no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, pero sí hay dinero para educación, para corrupción. Por lo menos lo que hemos visto. El último caso lo hemos visto aquí, cómo se ha inflado factura en el puerto de Las Palmas. Sí, bueno, ese caso creo que se está investigando ahora, ¿no? Que ha habido ahí algunas irregularidades en el puerto de Las Palmas. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada concreto. La investigación está abierta y habrá que esperar y a ver lo que dice la justicia al respecto. Tampoco se puede condenar a la gente antes de que lo hagan los tribunales, ¿no? Entonces, sí, pero cuando vemos una factura no hay que falta
Todos sabemos lo que vale pero vamos a hacer un bolígrafo. Sí, pero en este caso vamos a ser prudentes y vamos a esperar. Y todos sabemos que los tones no se compran en ferretería y que un tone no vale 400 euros, salvo que sea un tone tinta oro. Pero sí, bueno, se ven muchas irregularidades que habrá que investigar, y ahí la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, por supuesto. Y eso lo hemos visto en la acción. Y luego que todo vaya rápido, que luego no se retrasen tanto los juicios, porque luego a veces también esa justicia tan retrasada, que llega tan tarde, pues también causa entre la ciudadanía, causa malestar, ¿no? En este caso también fue... Sí, tantos años después que se celebró el juicio, claro. No, también fue noticia nacional, no se acuerda usted, no sé si llegó a oír esa noticia del gasto de papel higiénico en los baños públicos, más de 3.000 euros. A ver cómo gasta usted 3.000 euros en un baño público, pero bueno, habría algún virus por ahí en esta ciudad de Telde. Es lo que hay en política, y eso es lo que hay que, por lo menos, filtrar. Doña Viviana, un placer tenerlo en esta casa. Muchísimas gracias, Paco. Vidina, Vidina, que es un nombre... Ya le hemos cambiado el nombre de él. No se preocupe, me lo cambian un montón de veces, pero aparte Vidina. es un nombre canario, es un nombre aborigen. Efectivamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Nos vamos, y ya le iba a cambiar el nombre a doña Vidina, en este caso Espino. Gracias por estar con nosotros, compartiendo este tiempo de acercar a ustedes la política, las noticias y en este caso la información, en presencia de nuestros invitados, y en este caso nuestra invitada, doña Vidina Espino, que es secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias. Ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.